Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, buenos días. Este caso reviste características especiales. Hay en el Código Integral Penal tipificación para tanta maldad. Yo creo que más que aquello que usted acaba de señalar, el país está absorto y debe condenar no solamente desde el espacio jurisdiccional, desde la actitud de la ley, la conducta irracional, perversa, levantada por parte del régimen anterior que festinó recursos en medio de una tragedia que conmovió al país y al mundo, que llevó a circunstancias de donaciones enormes, alrededor de 900 millones de dólares en donaciones, en un empréstito al régimen chino por 1.000 millones de dólares, y al incremento de todo lo que usted señaló al inicio de esta entrevista, es decir, el IVA, etcétera, que le permitió tener algo alrededor de 1.7 mil millones de dólares adicionales. Se dijo que la tragedia había tenido un valor, si se quería cuantificar, porque la tragedia no se cuantifica nunca, pero en términos de necesidades, de alrededor de 3.4 mil millones de dólares. Se recaudó mucho más. Y fíjese usted que haciéndose una investigación en un monto equivalente a 30 millones por parte de Contraloría, se encuentran que 29 de esos 30, es decir, casi todo de lo que se ha auditado, estuvo direccionado para otros fines. Las denuncias presentadas en su momento por el capítulo de la Comisión Nacional Anticorrupción en Manabí, por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que dirigía entonces Julio César Trujillo, fueron retomadas por la Contraloría y ha podido actuar para demostrarnos al país qué tipo de régimen amoral gobernó en el último periodo. Ahora corresponderá con el informe de Contraloría que Fiscalía actúe, pero yo creo que desde este espacio debemos decir que se vuelve indispensable abrir el estudio de esos recursos que ingresaron al Estado por lo más que se pueda, porque si en 30 millones encontramos de lo que estamos hablando, pensemos qué ocurrió con el resto. Campañas electorales favorecidas por estos recursos. Respecto a las campañas, a tiempo completo. Las instituciones públicas aportantes a la campaña, lo cual ya es el colmo, que instituciones públicas aporten a una campaña electoral de los candidatos del partido del gobierno, deben por lo menos devolver el aporte ilegal. El gobierno tiene competencia para requerirlo y ejecutarlo. ¿Tiene alguien alguna competencia? Yo creo que el Consejo Nacional Electoral también debe actuar. Ya no es posible que estemos en el campo en el cual solamente se les pide a los partidos políticos y obviamente Alianza País que den cuenta de aquella contabilidad que les conviene. Creo que hay que llegar a la búsqueda de estos recursos de la manera más adecuada y la sanción sobre aquellas autoridades que, cumpliendo actividades como en el caso de las prefecturas que están involucradas en el tema de entregarse recursos y de otros organismos, deben ser obligatoriamente conducidas a que mientras se investiguen no continúen en sus cargos, que encarguen a los que corresponden para que la defensa se produzca de manera adecuada por una parte, porque además el país ya no soporta más. Estamos en un momento de real indefección ética y moral, pero de otro lado sobre estamos frente a una circunstancia de amoralidad impresionante. Sobre este punto del aporte a campaña electoral del Estado candidato, ¿cómo se puede prevenir con reforma al Código de la Democracia? Porque generalmente el control del gasto electoral es post-mortem y nunca se va a hacer nada contra el candidato que ganó, porque generalmente la pena digamos, la destitución es muy grave, pero inaplicable dadas las circunstancias de su triunfo electoral ilegalmente. ¿Cómo se puede hacer para que en tiempo real
se pueda hacer un seguimiento de los gastos de campaña que no solo los lleva el partido político, sino que los lleva cada candidato. Hay una contabilidad doble o triple de que un partido, cada candidato a prefecto, a alcalde, a diputado, a presidente, lleva su propia contabilidad de los recursos que él maneja a su antojo y según sus conveniencias. ¿Cómo se puede controlar eso en el CNE? Es que cada candidato ya no es el individuo, hombre o mujer, que pregona una idea o una doctrina. Lo que le interesa es la candidatura en muchos partidos para el beneficio que usted acaba de señalar. Es indispensable modificar el Código de la Democracia en el sentido de exigir que los partidos y movimientos políticos no tengan aportes extras. Así de definitivo. El Estado debe favorecer el debate ideológico y doctrinario alguna vez para que debatamos ideas, propuestas, y que en medio de este debate la ciudadanía, al formarse también con la construcción de un pensamiento de uno u otro lado, vote con responsabilidad. No puede haber más farándula político-electoral. El Código de la Democracia debe establecer el monto que entrega el Consejo Electoral y se acabó. Y se acabó. No puede haber recursos por fuera, porque termina siendo un negocio de los candidatos. Pero lo que pasa es que va a haber... Resulta que son hechos consumados, es la república de los hechos consumados. Siempre hubo y siguen habiendo. No se debería más bien regular lo que es un hecho. O sea, establecer un método de control de esos fondos que sí existen y seguirán existiendo, lamentablemente, porque así es la política. Es otra posibilidad, pero esa de todas formas ya abre la circunstancia del aprovechamiento de las gentes, porque les darán 100 de aporte por fuera y reportarán 30. Por eso es que hubo tantos candidatos en el último proceso electoral. Ahí hay una explicación. Es claro, decir, un negocio. Que la mejor forma de ser rico es ser algo en cualquier gobierno seccional o nacional. Bueno, vamos al otro aspecto. Según Contraloría, se contrataron con procedimientos de emergencia más de 30 millones o 83 millones de dólares. Perdón, se fiscalizó 30, pero más de 83 se contrataron como emergencia. Por ejemplo, en una vía no afectada por el terremoto y para construir un parque que no existía antes del terremoto. ¿Qué corresponde? O nada se puede hacer para revertir el daño frente a los hechos consumados. Lo primero que se debería hacer a través de Fiscalía es sancionar a los responsables. Ese comité tiene que desaparecer. Me refiero a los individuos que lo conforman. Se está reestructurando de lo que hemos visto en los medios de comunicación. Y es indispensable levantar acciones de responsabilidad. Ahora, hay muchos responsables que están en cargo público, que han sido nuevamente, son autoridades designadas, electas. Allí hay que actuar, habrá que terminar con la presencia de ellos, porque han asaltado no solamente los recursos del país, sino han asaltado la conciencia, la dignidad, perversamente afectando el dolor y la tragedia de ese pueblo, pero sobre todo dejándonos con una imagen al conjunto de los ecuatorianos que no les detiene nada. A la gavilla no se frena frente a nada. Creo que por lo tanto la ley por una parte y las acciones administrativas de otro lado deben ser contundentes y a la brevedad posible. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias por su invitación. Buenos días. Estefi.